ahora sí, buenas tardes y bienvenidos a Sociología Mitológica. ¿Cómo están? Hola María, ¿cómo andas? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de tenerte acá. Ahora vamos a hacer la introducción como corresponde, además haciéndole honor a mi invitada, que sabe mucho de esta cuestión protocolar, de entrevista y demás, así que estoy un poquito nervioso por eso, porque no tengo esas dotes. Pero bueno, la idea, ustedes saben, en charlas individuales es acercarles a ustedes individuos, ¿sí? Que son los que transitan y los que algunos tengo la suerte de conocer y otros no. Y en el caso de hoy es especial porque siempre digo, ¿no? Es doble el gusto cuando uno no solamente que admira, sino que en el caso de María la conozco y la quiero mucho. Así que para mí el gusto y el honor es doble. Así que bueno, en principio eso, Mari, bienvenida a Sociología Mitológica. Muchísimas gracias, Rafa. Me hace muchísima, bueno, muy feliz y mucha ilusión estar hoy en tu canal. Vaya intro más profesional que tienes. Me ha encantado. Muy Sí, bonita, sí, muy sí. chula. Sí, sí. Y bueno, un honor estar aquí. Decirte que yo no soy mucho de directos, no soy mucho de que me entrevisten, pero contigo hoy hago una excepción porque también me hacía mucha ilusión estar charlando, bueno, participar de estas charlas individuales. Digo, no sé qué me va a preguntar Rafa, pero bueno, yo aquí estoy. Espero que esto no sea un examen. No, No, he y estudiado nada, ¿eh? no va a ser un examen y además me das un pie muy bueno, porque ahora pónganse cómodos porque voy a contar el currículum de la invitada, pero voy a adelantarme un poquito, ha transitado, ha cumplido las veces de periodista, con lo cual si ustedes conocen el canal de María, o si no, obviamente los invito a que lo hagan, es cuestionando lo obvio yo, vamos a hablar de eso, pero sabrán que, bueno, ella ha sido no solamente periodista en su faceta privada, sino que ha sido elegida en muchas ocasiones como presentadora, ¿sí? O como también entrevistadora en los eventos TP. Así que esto no va a ser una entrevista, esto va a ser una charla, como bien lo dice. Y de esa manera me libero un poco, Mari, ¿viste? De las estructuras y de que alguien venga y me diga, che, esto está bien. Estas son charlas. No sé qué te parece. Me parece genial, sí, sí. Está muy bien el formato charla porque le quita un poco la seriedad, ¿no? Y tal vez un poco la rigidez y la estructura de la entrevista. Así que, bueno, a mí como me dijiste que me invitabas a una charla, dije, vale, pues venga, vamos a ello. Así es, va a ser una charla y como siempre digo, lo importante desde mi punto de vista de las charlas individuales es que se queden, vamos a hablar de muchas cosas, pero mi idea es resaltar al individuo que está por detrás, ¿no? De todas esas facetas, de todas esas máscaras que nos ponemos, que como hemos dicho, lo importante es que cada vez se vayan pareciendo más al rostro verdadero, pero sin duda que la invitada de hoy tiene muchas características interesantes y además podríamos adelantar, Mari, que la idea es que no sea la última charla, sino que, bueno, podamos compartir mucho del trabajo que vos venís haciendo, no solamente en este movimiento, porque ya se empieza a ser difícil definir, ¿no? Qué vendría a ser esto de la ATP, pero bueno, también es un inicio para que la gente de sociología mitológica te conozca y sepa quién es la Mari que está detrás de todos esos videos que por ahí a veces vemos, que hay un ser ahí que va transitando. Eso es un poco la invitación. Fenomenal. Muchísimas gracias, bueno, por también darme voz y por, bueno, permitirme que también esté aquí en tu canal, que pueda también conocer a nuevos seres que te siguen a vos en sociología mitológica. Y bueno, hablemos de los temas que tú quieras, toquemos los ámbitos que te apetezcan. Yo estoy abierta y preparada para conversar con vos. Bueno, pónganse cómodos, como les decía, porque les voy a contar un poquito el currículum de Mari. María, yo le digo Mari, ¿sí? Acá somos confianzudos, en Argentina ella ya lo sabe, y como me ha dicho que no le molesta, yo se lo sigo diciendo. Los españoles se dicen entre ellos con los nombres completos, nosotros ni locos hacemos eso. Así que Sí, para mí es Mari. Para mí es no, no, Mari. además, mira, te voy a decir una cosa que me encanta y es que a mí el nombre de Mari, fíjate, es muy curioso esto. Solo me dicen Mari en mi ámbito más íntimo, que es mi núcleo familiar, mi linaje, mis padres, mis hermanos. La gente que me conoce de la infancia me dice Mari y se acabó. Aquí se acabó la historia de Mari.
Pero curiosamente, fíjate, dentro del movimiento Tierra Plana, el primer ser que empezó un día a llamarme Mari, yo pensé, ¿me llama Mari? Fue Iru Landucci. Y luego pensé, mira, qué curioso, ¿no? Es como que me siento en casa cuando me llaman Mari. Vos también lo haces, Sifu también, Edu también, ¿no? Y es muy curioso como el nombre evoca muchas cosas, ¿no? Es como que cada nombre también tiene, bueno, todo un simbolismo y muchos significados. Acá en Argentina lo usamos mucho, una forma de cariño, de cercanía, Mm. y muchas veces decimos, cuando a mí me dicen Rafael, digo, bueno, me estás retando, ¿viste? Y me pasa algo similar, a mí Rafi me dicen solamente el ambiente muy, muy, muy íntimo de familia y algunos amigos, así que conozco esa sensación rara de que alguien que no te conoce tanto te diga por el diminutivo, pero bueno, fue bien recibido, así que adelante. Pero bueno, para los que no tienen la suerte de conocer y ser los amigos de Mari, será María. Ella es licenciada en Filología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona y además tuvo roles de docente, ¿sí? Profesora de lengua catalana y literatura, profesora de secundaria y bachillerato en diversos centros educativos de Menorca, profesora asociada en la Universidad de las Islas Baleares en la carrera universitaria de Magisterio. Como les mencionaba ahí un poquito al principio, como periodista o de adopción, que eso por ahí también lo podemos charlar, ha sido redactora en Televisión Española y Radio Nacional de España y en diversos medios de comunicación de la isla. Televisión Menorquina, revista Cap de Ponent y revista Es Carrer de Menorca, jefa de redacción y directora. Me van a perdonar porque mi catalán es espantoso, pero bueno, ya me corregirá la invitada. Tiene una faceta con la que también quiero hablar más adelante, que es la de cooperante y voluntaria, una palabra que para este canal, para Cuadrantes, para todo el movimiento, es el de la voluntad, que a mí me gusta mucho resaltar, así que ella también es cooperante y voluntaria. Fue profesora de lengua de Somoto, en Nicaragua, con la ONG INPHRU. También participó en reportaje periodístico en los campamentos de refugiados saharios en el desierto del Sahara. ¿Sí? Fíjense, ¿eh? Profesora voluntaria de lengua catalana para indios de la Fundación Vicente Ferrer en la ciudad india Anantapur y miembro del equipo de sensibilización F2F de Médicos Sin Fronteras en la Comunidad de Madrid. Si creían que eso era todo, falta un ratito todavía. En otras formaciones es profesora Kundalini Yoga y Meditación certificada por AECI y CRI, nivel 1 y 2. Para mí es chino, pero cada uno sabe a qué significan esas siglas. Profesora de yoga para niños y adolescentes, muy interesante también eso. Formación en masaje Healing Hands. Formación en el arte de la sanación, con una sigla SNR. Además de tener 2 y ya 3 libros, porque esto yo lo saqué de la página de ella, pero en realidad ya hay que sumar el tercero, ¿sí? Que el uno es El poder de la acción, las palabras de un hombre único. El segundo es un nombre en catalán, pero entiendo que es La ciudad del infinito, El sueño de una voluntaria de la isla, de Vicente Ferrer. Y el tercero, ¿sí? Que tendremos uno o varios, no sé, programas especiales, es el que se llama Ingeniería Lingüística, lo que no quieren que sepas, que lo escribió junto con Carmen Jiménez Huerta, que obviamente tendrá su parte en esta charla. Con lo cual, miren todas las palabras que le dije: filóloga, docente, periodista, voluntaria, profesora y redactora. Todo esto conforma, entre otras cosas, la obra de María Llompart. ¿Cómo te llevas con todos estos títulos, etiquetas? Bueno, vaya resumen acabas de hacer, Rafa. Es un poco abrumador, pero sí, la verdad es que, mira, intentar definir a veces a una persona es muy complejo, ¿no? Cuando te hacen la pregunta de, bueno, ¿y vos cómo te defines, no? Y de hecho yo tuve que enfrentarme a esta pregunta justamente cuando ahora recientemente, por fin, pude materializar un proyecto que tenía pendiente desde hacía muchos años, que era hacerme una página web. Una página web para un poco, pues, agrupar las distintas facetas que tengo, ¿no? Porque tenía un poco de lío, ¿no? Era como, bueno, por un lado, sí, soy profesora de yoga, pero también hago numerología y también he sido profesora y me gusta hacer entrevistas y edito libros. Tenía un poco de lío, ¿no? Entonces, hacerme
una página web fue un trabajo personal muy intenso porque me obligó a replantearme quién soy y qué es lo que hago, ¿no? Entonces, al final, llegué un poco a la conclusión de que tengo que reconciliarme con todas esas Maris que hay dentro de mí, ¿no? Porque al final yo soy un poco de cada una de ellas. Porque en esencia me siento muy versátil, sobre todo, ¿no? Creo que una de las palabras que más me definen, con la que me siento cómoda a día de hoy, es la palabra versátil, ¿no? Es como que, mira, me siento cómoda en el rol de periodista, pero también he disfrutado muchísimo durante muchos años con el rol de profesora y de docente. Me ha encantado la aventura y viajar y eso me ha llevado a la cooperación internacional. Soy una apasionada de las letras y me encanta leer y escribir y por eso también leo libros y escribo y edito y al final yo soy un poco todo eso, ¿no? Y bueno, con todo disfruto, con todo me siento en paz y a gusto y es como que también siento que por ahí está mi propósito de vida, ¿no? Y eso también es muy importante. Al final es encontrar lo que te apasiona, ¿no? En esta vida y dedicarte a ello de manera plena y con mucha conciencia, que es lo que intento hacer, ¿no? Con cada una de estas facetas que son múltiples y son variadas. Interesante, Mari, que recién contabas, y a mí se me había ido algo que estuvimos charlando largo y tendido, pero como hice los deberes y fui a estudiar directamente de tu currículum, no aparecía, que es el tema de la numerología, ¿no? Un tema recontra tratado en este canal, gracias a Martín Noé, que tenemos acá esta columna de astronomía y mitología, así que es un tema que la gente de sociología mitológica conoce, pero claro, ¿por qué lo sumo? Porque otra cosita más, ¿no? Recién decías algo interesante que es las pasiones, responder a las pasiones. Pero en tu caso, creo que como buena acuariana, son muchas las pasiones. Son muy, Entonces, ¿cuál es el hilo conductor, Mari, de todas esas pasiones? ¿Qué tienen en común? Mira, sobre todo tienen en común algo que creo que es muy importante no perder nunca de vista, que es sentirse en esta vida una eterna aprendiz, ¿no? Es muy importante sentirse aprendiz de manera constante para siempre estar como reinventándote constantemente, ¿no? Siempre digo que soy hija de artesanos. Mi padre y mi madre, los dos, trabajaban con las manos, ¿no? Por un lado, mi padre se ha dedicado toda su vida a la artesanía pura, es constructor de barcos. Y mi madre, que ya falleció hace muchos años, hace ya 24 años que falleció, era modista, con lo cual también elaboraba vestidos y cosía. Entonces yo me siento artesana, pero ¿artesana de qué? Bueno, pues lo mío es algo muy diferente. Lo mío en realidad es artesanía, por un lado, de toda la parte espiritual, podríamos decir, ¿no? Porque me he sentido siempre muy atraída por todo el tema de la espiritualidad, pues por el yoga, por la meditación, por la numerología, pero también me siento artesana de toda la parte de la comunicación, ¿no? De las lenguas, de ese amor que siento por las palabras, con lo cual a lo mejor el hilo conductor sería eso, ¿no? Un poco sería sentirse aprendiz y sentirse artesana de. Sí, es interesante eso, mientras le agradezco mucho a Mari por el apoyo al canal. Muchas gracias, Mari. Que creo que la conociste, a Mariel, nuestra azafata, creo que sí, pero bueno, ya dirán. Mari, es muy interesante lo que decías, porque yo en lo que rápidamente he logrado entablar una charla con vos y una relación, es en nuestra afinidad hacia lo universal, que yo quería apuntar un poquito a eso. Vos sos una amante de los lenguajes y yo creo que, si bien lo mío no va por la filología, pero todos respondemos a esa llamada de intentar encontrar eso universal, ¿sí? Desde la mitología, desde la numerología. Entonces, para mí el hilo conductor de todas esas cosas es tu voluntad, justamente, de conectarte con eso que algunos llaman inconsciente colectivo, otros llaman biblioteca cósmica, bueno, cada uno le pone su nombre, pero creo que es eso, ¿no? Diferentes formas de conectarse con ese lenguaje universal. Sí, exacto, es conectarse con el lenguaje universal, pero también con tu propia voluntad interior, ¿no? De ese propósito interno que nace de ti
y a veces te pasas toda la vida, ¿no? Intentando buscar qué es lo que te motiva, qué es lo que te inspira o para qué sirves, ¿no? Mi padre siempre me ha dicho desde pequeñita que hay mucha gente que se pasa la vida buscando para qué sirve, ¿no? O qué es lo que tiene que hacer en esta vida. Él, por ejemplo, lo supo desde que era muy pequeño, lo suyo era construir barcos, ¿no? Y supongo que eso también me viene mucho de mi padre, ¿no? El hecho de tener muy claro que en esta vida es importante tener pues ese propósito, disfrutar con lo que haces, apasionarte por las cosas y disfrutar de los pequeños detalles, ¿no? No olvidarte de que no hay que llegar a ninguna cima, a ninguna meta. Lo importante es disfrutar del camino y disfrutar del día a día, con todo lo que se hace. ¿Vos crees que el hecho que tu papá por ahí no tenía esas profesiones tan tradicionales, viste, quizás esto sea más latinoamericano, me corrijo, argentino, esta cuestión más del profesional o el médico, el abogado de una época determinada. ¿Vos crees que eso te ayudó a tener menos ataduras en buscar tu propia pasión? El ejemplo de tu papá. Bueno, también fue un reto, ¿eh? Porque creo que también cuando estaba en ese momento de los 17 años, justo cuando tienes que decidir qué carrera tienes que elegir, si es que quieres ir a estudiar, pues yo tuve que un poco también plantarme, porque en mi casa ya de alguna manera mi padre había decidido por mí, ¿no? Había decidido que yo no iba a estudiar porque me veía con, bueno, con menos interés tal vez que mi hermano mayor, que siempre había sido pues un niño de muy buenas notas, bueno, un comportamiento ejemplar en clase, y yo era pues un poco más, bueno, un poco más gamberrita, era un poco más, sí, era tal vez más irregular, sí, con menos constancia, me gustaban muchas cosas ya de pequeña, pero yo tuve que un poco hacer un ejercicio ya con 17 años de valentía y de empoderamiento, de decir, no, no, yo no me quiero quedar en Menorca y ponerme a trabajar con 18 años. Yo aspiro a una vida amplia, ¿no? Quiero salir de la isla, me quiero ir a la universidad, quiero estudiar. Y fue una sorpresa también para mis padres, pero yo tenía claro que lo mío era, de alguna manera, no era irme a hacer de dependiente en ninguna tienda. Yo quería estudiar, quería formarme y también quería abrirme al mundo. Yo tenía unas ganas muy importantes era algo que me nacía muy de dentro, lo de abrirme al mundo y sobre todo lo de viajar, conocer otras culturas, abrirme a otras formas de estar en el mundo, ¿no? Y eso también me ha ayudado mucho a lo largo de la vida, tener esa siempre apertura hacia otros países, hacia otras culturas. Eso me ha curtido mucho y me ha ayudado un montón, Rafa, a valorar más que nunca lo que tengo en casa. Sí, recién se me venía Moana a la cabeza, pensando en, no sé si la has visto, pero una película, todos los que tenemos sobrinos chiquitos la hemos visto, una película de una isleña que contaba eso, ¿no? Las ganas de conocer, de ver el mundo. ¿Pesó en vos, no pesó en el sentido malo, pero influyó en vos el tema de vivir en Menorca? ¿Crees que si hubiese sido continental, capaz no se te hubiese despertado tan rápido esa chispa o no lo ves de esa manera? Mira, la verdad es que creo que, a ver, sí que es verdad que dicen que el tema de nacer en una isla rodeada de mar, pues a lo mejor te encierra mucho, ¿no? Pero bueno, también hay gente que está muy encerrada en un pueblo dentro de Castilla, en España, ¿no? Es como que al final lo de estar encerrado es muy relativo. Yo tengo ya bueno, muy integrado el tema de moverme y salir de la isla con mucha frecuencia. O sea, lo de agarrar un avión y salir de la isla es como quien agarra el autobús, ¿sabes? Es como que lo hago con mucha facilidad, pero sí que es verdad que hay un punto de dificultad muchas veces en ese desplazamiento, que no es lo mismo estar en la península que vivir en una isla, obvio, pero bueno, también tiene sus ventajas y tampoco lo cambio, ¿eh? A pesar de que en muchas épocas de mi vida he vivido fuera de la isla, al final siempre he vuelto a casa. Dicen a veces, yo pienso que es interesante esto de que yo lo he dicho en términos astrológicos, esta idea sagitariana, ¿no? De salir y conocer esa curiosidad linda. Pero digo que como todo, como todas energías, tienen su filo, ¿viste? Tiene su esfera de luz y su esfera de sombra. Pero en vos identifico todo el tiempo esto que remarcás del volver a casa,
que es algo muy propio del mito del héroe, que muchas veces está completo. Se completa realmente cuando uno vuelve a la propia patria y, bueno, obviamente no es la misma la Mari que se fue a la India o que se fue a Nicaragua que la que ahora es del Menorca. Y eso lo rescato de nuestras charlas, de la importancia de sentir que cuando uno sale con un objetivo y con una orientación, puede retornar. No es que sale a la deriva, por decirlo de alguna manera. No, por supuesto. Además, eh, bueno, hay muchas formas de viajar, ¿no? Y hay muchas formas de moverte, pero, por ejemplo, ahora que acabas de mencionar un país como la India, sí que puedo decirte que, por ejemplo, India no es, yo no considero que India sea un país para irte de viaje. Es un país para que tú vayas con un propósito muy concreto. Y, y bueno, si quieres viajar y hacer de turista, yo te recomendaría que vayas a otro lugar, ¿no? No te vayas a la India, porque India es un país que te desafía a muchos niveles, pero de manera muy, muy profunda. Y, y también te obliga a trabajarte muchísimo a nivel interior. Mucha gente está perdida y se va a la India pensando que va a encontrarse. Y yo digo, no te vayas a la India si te quieres encontrar. Primero encuéntrate en tu casa y luego vete a la India, ¿no? Porque India es un país que, bueno, es un país de muchos extremos, es un país que te remueve muchísimo y bueno, hay muchas Indias dentro de India, ¿no? Pero yo puedo decirte que después de vivir en ese país un par de años, yo no soy la misma. A mí me cambió por completo. O sea, hay experiencias a lo largo de mi trayectoria vital que han marcado clarísimamente un antes y un después. La primera fue, obviamente, el fallecimiento de mi mamá, que se murió cuando yo tenía 24 años y ella tenía 57, imagínate, toda una vida por delante. Y, y el siguiente episodio vital para mí, importante, que supuso un antes y un después y que cambió totalmente mi vida, fue mi experiencia en la India, por supuesto. Y de ahí nació también, pues, lo que antes has comentado, ¿no? Lo que fue mi primer libro, que fue un encargo, el libro del poder de la acción. Fue un libro, bueno, es un libro muy especial, que yo al final lo que hice fue intentar escribir el libro de una persona que ya había fallecido, que era Vicente Ferrer, y de alguna manera tuve que ponerme en su mente, ¿no? Para intentar escribir la obra póstuma que él dejó inacabada. Y el siguiente libro que yo publiqué fue el de La ciudad del infinito, mi libro de la India, que explica cómo yo vivía en la India mientras escribía El poder de la acción, ¿no? El primer libro. Recién cuando hablabas de la India y de lo importante que es estar orientado, claro, porque es un viaje iniciático para todos los que somos occidentales. No sé si los orientales tienen identificado cuál podría ser un viaje iniciático para ellos, no en contraposición, ellos lo podrán decir. No sé si hay un lugar tan eh, ejemplar o ejemplificador como para nosotros es la India, al menos en el inconsciente colectivo lo es y evidentemente en la práctica también. Y se me venía a la cabeza que eso también aplica, y lo hemos hablado muchas veces en este canal, la relación con las plantas maestras, por ejemplo, o con esas experiencias iniciáticas, qué sé yo, registros akáshicos, que a veces se toman un poquito a la ligera y que tenemos que saber que son un laberinto en sí mismo. Y cuando uno se mete en un laberinto, si no tiene orientación, se puede perder también. Y bueno, nunca había escuchado a alguien que haga esa pequeña alerta de la India, pero entiendo que tiene un carácter similar a esto que te decía, ¿no? Es una cuestión medio iniciática para los occidentales. Sí, totalmente. Bueno, yo conozco casos de personas que han viajado a la India y que al aterrizar en una ciudad, ya sea Calcuta, un Nueva Delhi o un Bombay, pues han aguantado 24, 48 horas y nada, avión y vuelta a casa. Y en cambio conozco el otro extremo, que es gente que llega a ese país y algo le sucede, que hay un clic muy potente y no te quieres ir, pero hasta que tú no llegas a un país como la India, en realidad no sabes lo que te va a ocurrir, ¿no? Eh, bueno, no sé, yo siempre digo que la India es un poco como un virus, ¿no? Se apodera de ti y te transforma. Y hay un punto en el que ya no sabes quién visita a quién, si eres tú que visitas la India o es India que te visita a ti.
muchas veces he resaltado la importancia de, ya sea un lugar como India, ya sea una planta maestra, o ya sea el arquetipo que ustedes quieran, el primer paso es reconocer su existencia independiente de la nuestra. ¿Sí? ¿Por qué digo? Porque estamos hablando de cosmovisión. Y ahora Mari nos está contando cómo hubo algunos hitos que cambiaron su cosmovisión, ¿sí? Completamente o en parte. Y a veces suele pasar que si yo voy por la vida creyendo que yo soy todo lo que existe, bueno, probablemente un día me encuentre con la India y me quede clarísimo de que la India también existe. Y digo que es un buen consejo, y por eso quería resaltarlo, tener en cuenta, ¿sí?, que el primer paso para enfrentarse a los dioses, entre comillas, primero es reconocer su existencia y su jerarquía. Así que, nada, resalto esa parte de lo que decías. Y respecto a esto que vos decías, que para vos fue un antes y un después, mencionaste lo de tu mamá, no sé si querés profundizar en algo de ahí, pero vos conocerás que yo tengo este marco teórico donde pienso la vida en política, economía, ciencia y religión como grandes temas, y además me has tenido que escuchar en tu canal repitiéndolo, así que sé que lo sabes. Entonces, a veces pasa que estos parteaguas, estos antes y después, los podemos identificar como que, che, tenían una forma de entender la economía tan diferente que me hizo replantearme esto, o no, o por ahí no lo tenés tan identificado. La India, ¿por qué te cambió tanto la percepción? ¿Qué fue lo que identificaste ahí? Bueno, la India me ayudó en muchos aspectos ordinarios y cotidianos de la vida, ¿no? Es como que te quita las tonterías de la cabeza de golpe. Eso para empezar, ¿sabes? Es un país donde ves, también porque yo me fui a una zona extremadamente pobre, estuve permanentemente en contacto con los Dalits, que son los que están fuera del sistema de castas, es decir, son los pobres entre los más pobres. Y ahí el nivel ya no es pobreza, es miseria extrema, ¿no? Con lo cual, cuando ves ese grado de dificultad para afrontar un solo día de tu vida, se te van todas las tonterías. Y luego también aprendes a valorar, como te decía, ¿no? Todo lo que tú tienes en tu casa por el simple hecho de haber nacido en un lugar diferente. Yo no hice nada en esta encarnación y de repente me tocó encarnar en Menorca. Entonces, eso es como un regalo que yo he recibido en esta encarnación y intento tenerlo muy presente y dar gracias cada día por el hecho de haber encarnado en un lugar tan bonito donde tengo por lo menos lo básico cubierto. Porque yo me pasé 2 años viviendo con gente que tenía serias dificultades para llegar a la noche, donde no tienen asegurado ni el plato de comida, ni tienen un techo en el que vivir, ni una escuela en la que llevar a sus niños. Entonces la India me cambió en cosas muy ordinarias y básicas, ¿no? Porque te das cuenta de que al final todos aspiramos un poco a lo mismo, ¿no? Y es, bueno, tener salud, tener un hogar en el que vivir, tener un plato de comida garantizado. Si tienes algún problema de salud, pues poder acudir a alguien que pueda ayudarte, un médico o un terapeuta. Y esas cosas básicas, cuando no las tienes cerca, te das cuenta de lo frágil que es la vida, ¿no? Y por eso digo que me cambió en lo ordinario, porque tuve muchas experiencias extraordinarias, pero las que me cambiaron fueron las ordinarias, las del día a día. Está bueno resaltar que esto que dice Mari respecto de las castas no es un detalle ni es una palabrita más. Nosotros en Occidente estamos acostumbrados a la distribución en clases. Eso lo que significa es que tendríamos la posibilidad de subir o bajar, ¿sí? Vamos a decirlo de esta manera. En cambio, la casta es algo fijo, la casta no es algo que uno pueda modificar, no depende de un éxito económico, sino que es una cuestión estanco. Y eso, Mari, debe cambiar rotundamente su tejido sociocultural y su cosmovisión, por supuesto, ¿no? Porque esto habla mucho más de su cosmogonía, de su forma de comprender el cosmos y su origen, que obviamente luego se expresa en esa forma de tejido social o de economía. Hmm. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, bueno, tú siendo sociólogo disfrutarías un montón solo por el hecho de observar, ¿no? Toda esa variedad sociológica que hay como buen observador que eres, porque te das cuenta de también de las barreras que existen entre ellos, ¿no? A nivel social, ¿no? Es como que los de la casta brahman solo se pueden relacionar con los brahmanes, ¿no? Y entonces todos tienen
Ahí pues los lugares donde van a comprar, los oficios que pueden hacer, los templos a los que pueden acudir y no se mezclan entre ellos, los matrimonios igual, ¿no? Es como el nivel de segmentación es muy complicado y para una mente occidental es todo un desafío entender esto y la complejidad de todo lo que implica estar dentro de la India, un país que tiene un montón de dioses, de religiones y bueno, es realmente muy, muy complicado para una mente occidental intentar comprender un país tan inmenso como la India, con tanta variedad de culturas, de idiomas, de lenguas. O sea, yo alucinaba a mis alumnos, por ejemplo, de la India, eh, yo admiraba su gran capacidad para absorber idiomas con una facilidad abrumadora. O sea, yo llegué a la India para enseñarles, imagínate, mi puerta de entrada a la India fue ir a enseñarles lengua catalana a los indios. Y los alumnos que yo tenía eran adultos, llevaban ya muchos años trabajando dentro de esa ONG y tenían una muy buena base de español, hablaban muy bien el castellano, hablaban la lengua local de ese estado, que era el telugu, pero es que también hablaban el inglés o bueno, el anglo-hindi y también hablaban la lengua de toda la India, que es el hindi. Y yo les enseñé el catalán, o sea, en nada, en cuestión de pocos meses, hablaban 5 idiomas. ¿Y hablaban latín? Se me tengo unas ganas de preguntarte, pero no nos adelantemos. No, no, latín no. Claro, no, justo latín no. Claro, claro, claro. En todo caso, ellos sánscrito, latín lo tienen un poco más lejos. Bueno, estaba tirando ahí un poquito para ese lado. Y recién pensaba en tu rol de docente, que tengo una idea que no me la va a poder confirmar nadie, pero yo creo que el acuariano en general tiene una impotencia respecto a que otros no vean lo que uno puede ver. Pero no desde un punto de vista arrogante, o si quieren sí, eso dependerá del acuariano, pero yo creo que la voluntad pedagógica del acuariano, y sobre todo filólogo, o en mi caso sociólogo, pero digo que nos convoca, tiene que ver no solamente con comprender el universal, sino con esa voluntad de hacerlo común, de no poder aceptar que otro sufra por no poder comprender ese universal. No sé si te sentís representada con esto que digo o es un delirio mío. ¿Cómo lo No, ves? no, sí, te entiendo muy bien cuando dices esto porque es verdad, no es que te sientas ni superior ni que seas soberbio, sino es un tema de que a veces ves cosas y confundes esa visión que tú tienes de manera muy clara pensando que eso lo está viendo todo el mundo, cuando no es así, ¿sabes? Como que te avanzas con cosas, dicen mucho de esto, bueno, los astrólogos lo cuentan muy bien, ¿no? Dicen que los acuarianos son los que de alguna manera se avanzan a los tiempos, ¿no? Y tú ya estás viendo algo desde hace mucho tiempo y a lo mejor a la gente le cuesta pues un par de años en llegar a ese punto en el que tú ya has llegado desde hace mucho, mucho tiempo. A mí me pasó, por ejemplo, con el tema del yoga y la meditación. Imagínate, desde que hubo el encarcelamiento y la pandemia y nos encerraron a todos, fue el punto de inflexión para que muchísima gente empezara a descubrir lo que es el yoga y la meditación. Si te acuerdas, hubo un boom en las redes, en YouTube, de profesores que se lanzaron a hacer clases online, la gente estaba desesperada, mucha gente descubrió el yoga y la meditación en esa época. Y claro, yo pienso, está genial, es que es muy necesario, es una herramienta muy potente, pero el yoga y la meditación no estaba ahora, o sea, llevamos muchos años con esa herramienta que está disponible para todo el mundo, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo la descubrí siendo una adolescente, yo tenía 14 años cuando me llegó el yoga y sentí una conexión muy profunda. De hecho, mi primera maestra fue mi mamá, imagínate, y de ahí nació mi inquietud, mi camino espiritual empezó siendo muy pequeñita, porque conté con una herramienta que me ayudaba a trabajar la mente, a trabajar el cuerpo, a conectar conmigo, a tener espacios de silencio, cosas que en el colegio no me enseñaban, pero sí que me lo daba el yoga y la meditación. Y yo pensaba, ¿y eso porque en el instituto no lo hacemos? ¿Y por qué no podemos enseñar esto a nuestros alumnos? De hecho, cuando yo luego fui profesora,
mi asignatura era la lengua y la literatura, pero yo siempre que podía colaba algo relacionado con la respiración consciente, la meditación, porque es una herramienta básica. Me tomé el tiempo de leer todo el currículum, no solo porque es obra que vale la pena destacar, sino porque quería que quede ahí expreso que en todos los aspectos en los que vos has incursionado, siempre has sido docente. Ese es un rasgo muy particular, por eso te presentaba esta idea de querer explicarlo a los demás, dejarlo plasmado, porque ese mismo espíritu curioso podría quedarse en los aires, ¿sí? Uranianos, si querés, pero en tu caso, fíjate en todo, tanto de yoga como de meditación, como también la parte de los idiomas, ¿sí? Como, es decir, no solamente el comprenderlo para vos, sino para otros. Y a veces, Mari, esto te lo pregunto, se toma como un servicio, que claro que lo es, pero primero uno lo hace por sí mismo. O sea, hay algo de decir, yo preciso explicarlo, bajarlo, y creo que tiene que ver con esa energía, ¿no? De querer acercarlo universal a todos. Claro, sí, sí. Bueno, para mí eso es básico, esto que comentas, Rafa, porque creo que primero, sobre todo cuando a lo largo de la vida desarrollas ese rol de docente, uno no puede enseñar lo que no ha aprendido primero, ¿no? Con lo cual es esencial que primero tú vivas esa experiencia de pasar por ahí. Y esa experiencia es la que te da pues una base sólida para luego tú poder transmitir un conocimiento. Pero si eso no está internamente trabajado, es muy difícil que puedas compartir un conocimiento, ¿no? Ese conocimiento lo tienes tú que experimentar, que vivir, que sentir, te tienes que equivocar, caer, volver a levantarte, ¿no? Porque la vida es eso y al final creo que en todos los aspectos de la vida lo más bonito es esa actitud, ¿no? De aprendizaje y de seguir adelante a pesar de los obstáculos que puedan ir surgiendo. Y siempre he intentado, pues, intentar transmitir, ya sea en las clases de yoga, ya sea cuando estaba de docente dentro del sistema educativo, pues transmitir desde la experiencia, desde el conocimiento de aquello que yo he aprendido, con lo que me he formado, pero hacerlo también con pasión, porque eso es lo más esencial, ¿no? Es como la sal de la vida. Si tú lo que enseñas, seguramente tú te acordarás de un profesor que más allá de lo que te enseñara, lo que te atrapó, lo que te enganchó de ese maestro, era la pasión que le ponía cuando te enseñaba algo, ¿no? Yo recuerdo en el instituto, estuve a punto, imagínate lo que influyó en mí, estuve a punto de estudiar la carrera de filosofía, porque en los últimos años, en tercero de BUP y en COU, tuve un profesor de filosofía, pero brillante. Me gustaban tanto sus clases de filosofía que al final yo me enamoraba de esa materia, pero me enamoraba porque él la transmitía con un entusiasmo y con una pasión que yo me quedaba, bueno, enganchadísima a sus clases. Y creo que eso es muy importante, creer en lo que uno hace. Y el sistema educativo está lleno, por desgracia, de muy pocos profesores vocacionales y hay mucha gente que está, pues, bueno, porque sigue la rueda del sistema, ¿no? No está ni por vocación, ni porque le apasione lo que hace, bueno, muy encerrados en la cajita cuadrada del funcionariado, de la vida cómoda, y eso también se transmite, ¿no? En las aulas y se nota un montón. Es fundamental y claro que sí, uno se acuerda de esos profesores que por más que la materia quizá a uno no le llamaba tanto la atención, te la hacen vivir de una manera especial y es parte, creo yo, del proceso mismo de la enseñanza, ¿no? Primero, como decía, del aprendizaje y después en la enseñanza. Es como ese toque original, ese condimento especial que uno le pone, sobre todo aquellos que por ahí venimos de lugares académicos que son específicamente de nicho. A ver, yo te he escuchado a vos hablar de filología, que será un tema que toquemos, he escuchado a Carmen Jiménez Huertas, y vos decís, eso es lo que yo quiero, o sea, quiero que al menos poder lograr que alguien se interese en la sociología, aún
aunque sea un rato, pero que diga, qué interesante esto, qué apasionante esto. Y eso habla de ese proceso, creo yo, que demanda un plus de quien lo está haciendo, que el plus ese es el amor. Pero es un amor que además viene con esa voluntad, porque detrás de ese amor también hay esfuerzo y se nota y se comunica de esa manera. Y como consumidor es clarísimo, como consumidor en el mejor sentido quiero decir, Mm. es clarísimo cuando hay pasión. Es imposible de impostar eso. Y cuando no, y cuando del otro lado hay una obligación, que no está mal, digamos, de última puede ser un trabajo, pero se nota, pero muy, muy, muy rápido eso. Eso es así. Totalmente. Bueno, yo creo que si recuerdas los vídeos, por ejemplo, de Carmen Jiménez Huertas, donde ella expone el tema de la ingeniería lingüística, la charla que hizo en Plural 21 en Barcelona en octubre del 2020, pero también las anteriores, las entrevistas exquisitas que le hizo la periodista Alicia Ninou sobre su libro de Estamos hechos del lenguaje, sobre el estudio y el libro de No venimos del latín. Tú observas y escuchas con atención esas entrevistas y lo que ves es una mujer apasionada por lo que hace. O sea, le encanta lo que hace y lo transmite con esa pasión. Es que es inevitable apasionarte tú también, ¿no? Porque Sí, escuchas a sí. alguien que ama lo que está haciendo y esto es muy importante. Y el examen final de eso me pasó cuando vi la entrevista, o una de las entrevistas que le hizo esta periodista a Carmen, y se la quise contar a mi papá, creo, sí, a mi papá a la tarde, y me di cuenta que se la podía contar perfectamente, sí, por supuesto, sin los tecnicismos, me trababa por ahí si una palabra era semántica o sintaxis, pero tan bien explicado, y eso es un talento no muchas veces resaltado, que creo que tiene que ver con eso, con el amor y la pasión puestas al servicio, ¿no? De esa pedagogía, de esas ganas de comunicar, que también es un rasgo que te caracteriza, Mari, porque tiene que ver con tu rol de periodista, que también me gustaría que nos cuentes las luces y las sombras de lo que viste, y de lo que vivenciaste en esos años de tu vida. Wow. Bueno, esa etapa, la etapa de periodista, fue una etapa muy interesante de mi vida. Me pasé prácticamente, mira, 10 años, que se dice pronto, haciendo de periodista aquí en la isla de Menorca dentro de distintos medios de comunicación. Y toqué todos los medios, ¿vale? Porque justamente empecé a trabajar, bueno, lo primero que encontré después de la etapa universitaria fue trabajo dentro de lo que era en ese momento la corresponsalía, la delegación de televisión española aquí en Menorca. Y tuve mucha suerte porque, claro, yo era joven, acababa de terminar mis estudios universitarios, era filóloga, pero yo no sabía que me dedicaría al periodismo. Fue una sorpresa, pero entonces, claro, llegué a la isla con un título de licenciada en filología, se suponía que podía lanzarme a dar clases en centros educativos, pero el caso es que no me apetecía nada. Y entonces me surgió la posibilidad de empezar a trabajar de periodista en la corresponsalía de televisión española. Y tuve la gran suerte, porque fue así, fue un regalo, de encontrarme con un equipo de 10. O sea, trabajé con un cámara, un realizador y una redactora que eran, bueno, de lo mejor que había dentro de televisión española en ese momento. Y esos años para mí fueron mejor que estar en una universidad, porque lo que hice fue absorber y alimentarme y nutrirme de gente muy buena, muy profesional. Y a partir de eso, pues luego fui enlazando otros trabajos dentro del mundo de la comunicación. Pero también con el paso del tiempo y de los años me llegó el desencanto, me llegó el agotamiento, me llegó el aburrimiento extremo, sobre todo provocado por el tema de la política. Rafa, yo sé que tú estás muy de lleno en este tema, pero creo que un día te lo comentaba. Yo es que ya vengo de ahí, ¿sabes? Y terminé agotada. O sea, yo terminé, ya no podía más de escuchar ruedas de prensa de políticos, de escuchar mentiras, de... Enganché también, y esto creo que también me pasó mucha factura, enganché dos legislaturas seguidas de gobiernos en el gobierno balear con muchísima corrupción política y yo estaba ahí a primera fila comiéndome toda la corrupción, las ruedas de prensa, bueno, la mayoría de gente de esa época terminó en prisión, con eso te lo digo todo.
Con lo cual, fueron años muy duros de periodismo en los que yo me harté. Y creo que llegó un punto de saturación en el que sentí que lo que estaba haciendo ya no me llenaba, ya no me llenaba. Me gustaba el oficio, pero no disfrutaba con lo que estaba haciendo porque la política me aburrió, me agotó. Y entonces decidí, cerrar el círculo, me pasé 10 años, pero y lanzarme por fin al mundo educativo, ¿no? O sea que yo primero empecé por el periodismo y luego me fui a la educación. Bueno, para defender un poquito el marco teórico, eh, hiciste política toda tu vida en términos del paradigma, ¿no? Y seguís haciéndolo. De hecho, conozco pocas personas que se hayan animado a tocar dos grandes tabúes, entre otros, pero más de lleno, como sos vos, no solamente por el tema de la tierra plana, sino también por el tema del latín, ¿no? Este tema que presenta Carmen y que han trabajado juntas de No venimos del latín, que como digo, estoy tentado todo el tiempo a entrar ahí, pero quisiera recorrer otros aspectos. Entonces digo, política, bueno, lo que se entiende por política queda claro, una cosa son las cuestiones de la corrupción de la política institucional, pero otra cosa es esta política como la voluntad de una Mari que quiso desde chica, que sabía que fue una buscadora, que se fue encontrando en diferentes lugares. Bueno, yo identifico que ahí hay un rasgo político muy importante en tu personalidad, que no se queda en un idealismo, ¿sí? Sino que actúa, pone el cuerpo. Y eso en tu caso es muy evidente, de poner el cuerpo en todo sentido, no solamente por el yoga, ¿sí? Que es lo más evidente, sino por ir a la India, ir de voluntaria, hacer periodismo, escribir los libros. Sí, no es una vida comentada, una vida teórica, es una vida de alguien que hace política, en el sentido amplio del término paradigma. Claro, sí, sí, no, no, sí, te entiendo perfectamente. Lo único es, cuando yo digo política, lo digo con la connotación de, bueno, de esos personajes que gobiernan ciertas instituciones y que te cuentan sus historias y que tú como periodista tienes que ir ahí y luego tienes que escribir una crónica, una nota de una noticia en base a todas esas mentiras que te han contado. Y eso a mí me creaba, llegó un punto que yo sentía una incoherencia, ¿sabes? Y cuando llegué a ese punto dije, lo suelto todo, porque creo que uno de los valores más importantes en esta vida es la coherencia. Y yo sentía que perdía la energía y el tiempo haciendo algo que no me llenaba, ¿sabes? Y llegó un punto en el que sentí que, bueno, que como eso yo no lo podía cambiar, tenía que cambiar yo. Y entonces me fui al mundo educativo, al sector educativo, donde también pasé pues mi travesía del desierto, porque al final una descubre que no encaja dentro del sistema, esté donde esté. Llámese periodismo, llámese sistema educativo, llámese cooperación internacional, que esto también es otro mundo que también tiene sus más y sus menos, cuando ves cómo funciona por dentro. O sea que al final todo es experiencia y una saca de ahí, pues, bueno, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero todo es aprendizaje y todo te curte por dentro, ¿no? Yo doy gracias por todas las experiencias vividas porque, bueno, si me tuviese que morir mañana lo hago muy como muy tranquila y con una sensación de haber aprovechado mucho mi vida, ¿sabes? Y eso me da mucha paz, me voy a dormir muy tranquila cada día. Esto que vos decís, no encajamos en el sistema. A veces veo que una opción es irnos del sistema y otra opción, que suele ser la salida que encontramos los rebeldes incómodos, es la de cambiar un poquito el sistema para encajar, hacernos un poquito de espacio, que esas tuercas no nos aprieten tanto, sino ofrecer un poquito de resistencia. Y una cosa que no mencioné es que además de todas estas cuestiones que hablamos, vos fuiste organizadora de un evento, el primer evento en la isla, en Menorca, en el año 2022. Que bueno, que yo tengo ahí una espinita, no pude ir, estaba todo armado para que pueda ir, pero no pude. Pero digo, mirá si no estuvimos haciendo política y lo hicimos, digo, porque yo me siento parte de eso,
dentro del sistema, es decir, le dimos una batalla. Y yo soy un defensor de eso, Mari. Yo soy un defensor de eso, de intentar cambiarlo. Y bueno, y como vos bien decís, si es estratégico retirarse, se hace, pero no sin antes haberlo transitado. Y yo valoro mucho eso, me parece importante. Claro. Porque no sé si te pasa a vos eso de escuchar la queja y decir, y bueno, pero lo intentaste. Total. No, bueno, intentarlo vale la pena. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso yo lo intenté dentro del periodismo, trabajando con los medios oficiales, lo intenté, vi hasta dónde se puede llegar y vi cómo funciona todo por dentro. Y eso también duele y hay que luego trabajárselo. En el sistema educativo me pasó igual, yo también lo intenté y soy muy consciente de que dentro de lo que es la estructura de un instituto, de un centro educativo, al final el profesor tiene una parcela muy grande que puede controlar y que puedes, tú dentro de la clase al final puedes hacer muchas cosas con tus alumnos, ¿no? Y todo tiene mucho valor, pero también hay ciertas limitaciones, mucha burocracia interna dentro de los centros educativos y también ahí me encontré con otra barrera bastante importante y además una falta de valores muy grandes, ¿no? Y eso también me saturó y llegó a un punto en el que dije, yo no quiero formar parte de todo este sistema educativo porque yo lo solté al sistema educativo justo cuando llegó, cuando llegó la pandemia. Ese fue mi último año. A partir de ese momento me he reinventado con lo que puedo, con la numerología, con las clases de yoga, con ahora la edición de libros, porque una tiene que sobrevivir, pagar sus facturas y llegar a final de mes, ¿no? Pero lo de tener una nómina y un empleo hace 4 años que no sé lo que es. Y esto requiere valentía, ¿sabes? Me dices, yo no quiero formar parte de un sistema educativo, tampoco voy a trabajar de periodista dentro de los medios, ¿qué hago? Bueno, pues voy haciendo cosas que me llenan por dentro. Y en relación a lo que comentabas de los eventos de Tierra Plana, fíjate, eso es lo que sí que quiero comentarte porque me di cuenta hace muy poquito de esto. Y es que el movimiento Tierra Plana, Rafa, a mí me ha dado muchas cosas. Me ha dado muy buenos amigos, me ha dado experiencias muy bonitas, me ha abierto a otra forma de estar en el mundo. Me siento muy agradecida por todo que el movimiento me ha aportado, por ti, por todos los canales que he descubierto, los hermanos Barea, Irulanducci, Rafa de No Estoy de Broma, Naof. Pero más allá de esto, me di cuenta de que el movimiento Tierra Plana a mí me conectaba de nuevo con mi vocación periodística, pero desde otro lugar, que es, bueno, ahora lo hago desde mi aspecto más genuino. No tengo jefes, no trabajo por ningún medio, al más puro estilo Mari. ¿Sabes? Es como, bueno, pues ahora me dedico al periodismo alternativo y lo hago porque quiero, porque me apetece, porque quiero dar voz a gente que tiene cosas muy interesantes que decir en este mundo, ¿no? Y me gusta mucho eh, este nuevo rol que ha surgido en mí a raíz de todo el tema de la Tierra plana, que no me lo esperaba, ¿sabes? Ha sido uno de los regalos que me han llegado a través de todo el tema y del movimiento de la Tierra plana. Me acuerdo una charla que dio Dani, que hablaba de los pasos alquímicos, la albedo, la rubedo, la nigredo, bueno, siempre los digo mal, pero mi regla mnemotécnica, como es un universal, siempre uso el viaje del héroe. Y cuando hablo del viaje del héroe me refiero a lo que está diciendo Mari. Se va de su patria, imaginemos el periodismo, ¿sí? Se va a tierras lejanas, a Troya, imaginemos, después vuelve a su patria y es periodista. Entonces, si alguien ve la foto, dice, Mari periodista, año, no sé, 2017, por decir algo, por decir cualquier cosa, bien, Mari periodista 2024. Sí, pero es una Mari diferente, no es la misma. Es la Mari que volvió a la patria del periodismo, pero revestida, volviendo a la parte alquímica, revestida con Revestida ideas propias. con. Entonces, me Entonces, tira el me, pelo esos ejemplos, porque, claro, el que lo ve de lejos dice, pero al final es lo mismo, y solamente el que transita, el individuo, en este caso Mari, sabe cuán diferente es, porque te reencontraste con esa pasión, pero revestida de tu propia experiencia,
y de tus propios eventos que fueron un antes y un después, como decías. Imagino, esto me lo podrás decir vos, que a partir del 2020 se te abrió un panorama muy diferente, que es el que te lleva, entre otras cosas, a que nos conozcamos. Porque si no hubiese sido, a quién sabe, pero está claro que nos conocemos gracias al movimiento Tierra Plana, ¿no? Totalmente. Bueno, yo doy gracias siempre a ese año, al 2020, porque fue un punto de inflexión para un cambio muy profundo en mi vida y la verdad es que me siento muy agradecida por ese momento. Primero porque yo venía de una etapa bastante oscura a nivel personal, había pasado por una separación muy dolorosa, estaba muy triste, estaba muy sola en casa y ese momento también pues me dio mucho tiempo para mí, ¿no? Y el hecho de también pues dejar de trabajar, hacer educativo, hacer educación online, que fueron 3 meses caóticos donde las escuelas no estábamos preparadas para trabajar a nivel online, fue un desastre, se terminaron regalando las notas, bueno, un despropósito descomunal. Pues cuando terminó ese curso escolar y claro, yo me di cuenta de casa, porque me había pasado 3 meses en casa que para investigar, de descubrir cosas y cosas más, y ya no solo a nivel de salud, es que era un sin parar, que en política, que si con el tema del dinero, que si con historia, que si con las lenguas, con la biología, o sea, era un suma y sigue, un suma y sigue. Y también me llegó en esa época, de hecho fue a finales de marzo del 2020, me llegó el tema de la Tierra plana, ¿no? Y así, en ese momento sí que ya tuve claro que todos los pilares se me habían caído. Política, economía, ciencia y religión, que tú siempre comentas, pues a mí se me cayeron todos. Fue como, vale, me siento principiante, vamos a empezar nuevo con primero de primaria, ¿no? Y yo me sentía así cada día, porque era como, bueno, vamos a armar de nuevo un nuevo puzzle, a ver si este nuevo mundo me encaja mejor, ¿no? Iba tirando del hilo de temas distintos. Y claro, así os fui descubriendo a todos, a ti, a Dani Márquez, a Martín Rodríguez, a Guillermo Wood, a Iru Landucci, a los hermanos Barea, a Naof, a No Estoy de Broma y un montón de gente más, ¿no? Y para mí fue un viaje apasionante, o sea, lo recuerdo como un momento de mi vida, pero fascinante, de decir, wow, yo resueno con todo lo que estos seres están compartiendo. Y no me resuena nada lo que había aprendido toda la vida a través de, a través de estudios, universidades y programaciones educativas, ¿no? Y para mí fue un momento muy importante porque creo que sí, fue como si una parte de mí, de alguna manera, te digo, murió en el 2019, una parte de mí muy potente murió, y a partir del 2020 puse las bases para, bueno, para esta nueva Mari que ves ahora, la del 2024. Vos sabés que nosotros charlamos mucho este tema. Cuando digo nosotros me refiero a los que a los venimos previo quizá al 2020 con el tema Tierra Plana. Y por supuesto, bueno, yo no estuve tanto antes, hay gente que está desde antes, yo entré en el 2018, pero bueno, son 2 años. Y siempre charlamos qué diferente es el TP post 2020 y el TP pre 2020. Y a mí, como obviamente obsesionado por las categorías y demás, siempre me interesó, porque el orden de los factores para mí ahí altera el producto. No es lo mismo llegar a la TP luego de haber pasado por el 2020 que a la inversa. ¿A vos te fue muy complejo el tema del ATP o te dolió por lo que decís? No, pero digamos, fue realmente un trauma. Viste que Guille Wood te ha contado a vos muchas veces que él lo vivió como un dolor. ¿Vos lo viviste de esa manera? Mira, para mí fue un impacto muy grande, pero me duró muy poco. O sea, lo pude integrar de manera muy rápida. ¿Sabes? Ese duelo del que se habla, pues yo tuve un duelo express, un duelo muy corto, pero sí que sentí como un impacto cuando descubrí el gran engaño, ¿no? Fue como decir, ¿en serio? ¿Nos han engañado también con la forma de la Tierra? O sea, se me cayó la ficha del globo, ese globo perfecto esférico. Yo recuerdo esa bolita perfecta azul que tenía de la primera comunión, ¿no? Que la teníamos todos en casa, que era una lamparita que se iluminaba. Y
claro, me vinieron muchas imágenes y muchos recuerdos de mi infancia en relación al tema de la Tierra globo. Y sí que lo viví con impacto, no me lo puedo creer, pero me duró muy poco. O sea, pude transmutar rápidamente ese momento, encajarlo y empecé, como la sed de conocimiento que tenía era tan grande, me pudo las ganas de investigar. O sea, pasado ya el impacto de, vale, me han engañado, pero ahora quiero saber por qué y quiero entender cómo funciona esta nueva cosmovisión y cómo es entonces la Tierra y cómo funciona el Sol y la Luna y los planetas y nosotros dónde estamos. Y, o sea, la sed de conocimiento que tenía era tan grande que me apasionó tanto el tema que, bueno, por eso también mi, mi aportación dentro del movimiento es continua y permanente y vengo a los eventos y viajo y si hay que venir a Argentina yo estoy ahí y si hay que irse a Chile o a Perú también porque me apasiona el tema y me encanta y porque creo que aquí está la clave del gran engaño, ¿no? Y creo que es un tema muy importante que necesita ser explicado, ser difundido con seriedad, porque este es un tema importante y por eso también me gusta implicarme en la organización de eventos, porque creo que es muy importante en este momento dar voz a, a gente seria dentro del movimiento, ¿sabes? Luego también, claro, ves algunos vídeos que salen por las redes con gente que tiene miles de seguidores, pero que al final el objetivo es desprestigiar el movimiento o ridiculizarnos o tacharnos de gente sin estudios o analfabeta o que tenemos la cabeza hueca, no sé cuántas cosas más se dicen porque yo no tengo tiempo de leer estas historias, pero sí que es verdad que lo que pretendo muchas veces con esta voluntad de organizar cosas es precisamente dar voz a gente seria, a gente honesta, gente inteligente, gente que se ha formado y que tiene mucho conocimiento para compartir sobre todo este tema del cuestionamiento cosmológico, ¿no? Y bueno, y para mí es básico, ¿sabes? Es uno de los temas que más me apasionan y que más me gustan. ¿Crees que tu experiencia en India pudo haber ayudado a que lo asimiles? Me refiero específicamente a haber vivido en una cosmovisión muy, muy diferente a la nuestra, que no es de todos, digamos, no es una experiencia que tengamos todos. Te da cierta plasticidad en el mejor sentido del término. ¿Lo pensás eso? ¿Crees que pudo haber ayudado o no lo identificas de esa manera? Sí, seguramente sí, Rafa, porque la experiencia de India me curtió tanto a unos niveles tan profundos que, que me permite ser muy flexible en contextos muy complejos. Y seguramente la experiencia de la India también me ayudó a encajar el tema de la tierra plana, igual que también me ha ayudado seguramente por carta astral, por ser acuario como tú, pues tengo una mente uraniana, ¿no? Y dicen que es la mente pues flexible, la mente creativa y seguramente pues eso también me facilita el hecho de encajar algo así. Y también algo que he reflexionado estos últimos tiempos y es que creo que el hecho de haber hecho antes de llegar al ATP un camino espiritual hizo que cuando yo llegara al terraplanismo fue como hacer el clic con la pieza que me faltaba, ¿sabes? O sea, hay gente que llega al ATP y luego inicia un viaje espiritual, que puede ser, pero en mi caso fue al revés. O sea, yo ya venía de más de 2 décadas de camino espiritual y llegar a la comprensión de el cuestionamiento cosmológico y de la mentira de la forma de la Tierra me ayudó a hacer el clic con todo ese trasfondo que siempre recalcamos de que cuál es el propósito y para qué nos engañarían. Claro, es que es eso, es precisamente volver a esa parte profunda y espiritual que hay en ti, ¿no? Es ese vaciado espiritual. Sabés que estoy preparando y recomiendo para el que quiera verlo. Por supuesto,
con, con cautela porque es de Netflix y sabemos lo que hay detrás de los documentales, pero hay uno que se llama El dilema de las redes, que lo voy a presentar con una colega, con Andrea, y habla, me quedó una frase que dice, las redes y todo lo que hay por detrás de las redes no quieren que vos compres o vendas algo, quieren cambiar tu forma de ver el mundo. Y tiene que ver con esto que vos decís, que es la potencia, creo yo, por la cual aquella mujer, que nunca me acuerdo el nombre, que en Chile dijo, hay que matar el pensamiento TP. María Y Teresa Ruiz. ves, vos lo tenés más fresco que yo. Porque en realidad esa es el quid de la cuestión. Es la orientación. Es haber descubierto un hilo dorado, haber descubierto una brújula, cada uno que le llame como quiera, y al mismo tiempo es haber respondido a una de las preguntas fundamentales que el sistema pasa por encima, que es quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos y de dónde venimos. Entonces, fíjate que en todo lo que fuiste contando, en realidad cuando uno habla de cambiar la cosmovisión, habla de cambiar y en primera medida volver a hacerse esas preguntas, que ya es mucho. ¿Cuánta gente conocemos, Mari, que pasa la vida entera quizás sin hacerse ninguna de estas preguntas? Y después la respuesta es diferente para todos, por supuesto. Porque cada uno vive su propio laberinto y sabe cómo transitarlo. Claro, totalmente, sí, sí. Al final cada uno, pues bueno, hace su viaje y llega a sus propias conclusiones en base a su experiencia. Pero bueno, sí que te puedo decir que en mi caso el viaje no ha sido traumático, no lo recuerdo, al contrario, para mí fue, bueno, un impacto, eso sí, creo que la palabra impacto lo define muy bien, pero más allá del impacto pude trascenderlo rápidamente y ponerme manos a la obra, en plan, ¿qué es esto? Quiero saber más, voy a investigar. Y además lo recuerdo como una fiebre, o sea, era un vídeo y otro, y estaba todo el día buscando información. Un poco es ese momento que nos ha pasado a todos de convivir con Iru. Es algo que he hablado con muchos y mi mujer convivía, o sea, éramos tres prácticamente. Sí, se recuerda con cariño, es cierto, se recuerda, es una época que ojalá, mirá lo que te digo, ojalá volviera a tener ese mismo, esa misma pasión, ese mismo hambre, pero orientado, ¿no? Un hambre samsárica, como dicen algunos. No sé si vamos a volver, María, a tener uno de esos. Pero en tu caso, ¿sí? Ya para meternos en el último tema, si se quiere, de esta charla, que tiene que ver con la filología. Porque en tu caso vos diste con otro, ¿sí? Con otra gran herida, si podemos, así lo expresaste en el evento, en la conferencia de Chile, y yo coincido con vos, que podríamos considerarla como una herida más a la psique, que es la cuestión del lenguaje. Que para que no se pongan ansiosos, porque van a escuchar cosas muy interesantes que va a decir Mari, vamos a tener un programa especial donde ella nos va a poder contar mucho más en profundidad su trabajo con Carmen, pero en esto creo que es importante que hablemos en tu historia, qué significó para vos, no solamente la filología, sino el descubrimiento del trabajo de Carmen y del que vos también fuiste y sos parte. Hmm. Mira, de hecho, ahora estos días también se ha publicado el podcast que grabé hace una semanita o así con la doctora Ana María Oliva sobre el tema precisamente de esto, de la ingeniería lingüística y del poder creativo de la palabra y estuvimos reflexionando. Y a raíz de la entrevista que me hizo Ana María Oliva, luego pensé, claro, pero en realidad a mí, cuando me apareció y me surgió todo el tema del poder del lenguaje, ¿no? Más allá de lo que ahora me ha ocurrido recientemente con Carmen Jiménez Huertas. Y esto me obligó a reflexionar, ¿no? Lo que dice siempre Guillermo Wood, que está muy bien que te hagan entrevistas porque te obliga a reflexionar. Es cierto, es cierto. Es verdad, es verdad. Pues me puse a reflexionar cuándo empezó en mí este camino, ¿no? De darme cuenta del poder creador de la palabra. Y fue justamente, bueno, pues me di cuenta de que para mí, yo siempre desde pequeñita había sentido, pues, amor por las palabras. En el colegio me gustaba mucho la asignatura de lenguaje, eh, me gustaba mucho escribir. Tengo diarios de personales desde que soy pequeñita con 8 y 9 años. O sea, me encantaba lo de escribir. O sea, el poder de la palabra ya de alguna manera para mí era una herramienta terapéutica. Recuerdo que yo escribía diarios personales como terapia
Y luego, a medida que fui creciendo, descubrí, a raíz del fallecimiento de mi madre, un libro que me marcó muchísimo, que es el libro de una autora que se llama Louise L. Hay, que tiene un libro que se llama Usted puede sanar su vida. Es un libro muy conocido que te enseña precisamente cómo reprogramarte con afirmaciones positivas para cambiar tu estado de ánimo. Yo en ese momento recuerdo que estaba muy triste y yo necesitaba como, pues en vez de engancharme a palabras negativas que me ponían cada vez más triste y me sentía como muy perdida, pues necesitaba como reeducar mi mente con pensamientos positivos. Y ese libro me ayudó muchísimo a sentirme mejor, a sentirme menos angustiada, con menos tristeza. Y entonces me fui dando cuenta de ese poder de la palabra, ¿no? Eso me llevó junto con el experimento, recuerdo de hace muchos años, del japonés de Masaru Emoto, ¿sabes? El experimento de las palabras, con Sí. las moléculas del agua. Y entonces yo en casa lo hacía con botellas de agua, les ponía palabras de alta vibración. Me llegó también la herramienta del Ho'oponopono, no sé si la conoces. La conozco. Va, La la conozco de nombre nomás. Vale, pues la técnica del Ho'oponopono también la he puesto en práctica en mi vida y tiene un efecto súper potente y poderoso. Son 4 palabras, ¿vale? Que tienes que repetir. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y esas 4 palabras son vitamina pura para sanar y trascender cualquier conflicto, cualquier situación. O sea, imagínate lo que sanan las palabras. Y luego ya, digamos que la culminación de todo eso que ha sido parte de mi vida, me llegó también todo el tema de los mantras a través de el poder de la vibración con el yoga y la meditación, que para mí han sido una herramienta fundamental en mi camino. No me imagino mi vida sin mantras. O sea, siempre escucho mantras, los tengo como herramienta de trabajo, como herramienta de sanación, los utilizo en clase, en mi vida personal. El poder del mantra es indiscutible, o sea, es cantar un mantra y sentirte mejor de manera inmediata, pero no es magia, hay todo un proceso bioquímico detrás de esa vibración de las palabras y de las sílabas. Y la culminación de todo esto, que para mí ha sido como, bueno, un proceso evolutivo, ha sido, obviamente, el trabajo de Carmen Jiménez Huertas. Por un lado, el trabajo de No venimos del latín, que eso fue para mí también muy revelador. Me leí su libro, me hice resúmenes, me lo estudié. Yo no me podía creer que me hubiesen engañado en la facultad con el tema del latín. Y sí, sí, o sea, cuando una lo lee y lo entiende, mmm, es muy evidente de que con eso también nos engañaron. Tengo pendiente, pero lo tengo en mi lista de cosas por hacer este 2024, una presentación sobre este tema, que lo voy a hacer justo cuando, bueno, ya será más de cara a otoño-invierno, pero tengo pendiente una presentación de este tema porque es muy interesante. Y el tema de la ingeniería lingüística a mí me llegó también paralelamente al tema de la tierra plana, porque la conferencia de Carmen yo la conocí con esa conferencia viral de octubre del 2020 con el tema de la ingeniería lingüística. Y aquí sí que ya a mí me explotó la cabeza definitivamente. Cuando Porque creías que no entraba más nada en el 2020, en octubre te tenía preparada la sorpresa. sí, 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 sí. Recuerdo, mira, si el impacto de la Tierra plana fue muy, muy, muy potente, descubrir a Carmen Jiménez Huertas también, porque me impactó no solo lo que contaba, sino cómo lo contaba. Y, y sentí con mucha claridad que esa mujer había dado en la diana, pero de una manera perfecta, con todo lo que estábamos viviendo en esa época, donde se estaba utilizando de una manera muy perversa el lenguaje para manipularnos. Y a raíz de, bueno, de esa charla, un tiempo después, pues mira, la magia de la vida me puso en contacto con ella y empezamos a trabajar en la elaboración del libro de Ingeniería Lingüística que lo presentamos en abril en el evento Tierra Plana de Chile, precisamente porque pensamos que es una herramienta imprescindible, es un manual para disidentes y para no disidentes, para que todo el mundo comprenda
cómo nos manipulan a través del lenguaje con estas artimañas lingüísticas, ¿no? Porque al final la ingeniería lingüística pues ha venido para quedarse, ¿no? Y de alguna manera hay que explicar cómo funciona para podernos desprogramar, ¿no? Y esto es lo que se pretende hacer con el libro, ¿no? Por un lado, Carmen explica qué es la ingeniería lingüística, cómo funciona, cómo lo hacen para manipularnos, pero luego cómo podemos nosotros actuar para desprogramarnos y para no estar sometidos a esa manipulación. Hay algo interesante con estos grandes temas que, desde mi punto de vista, tiene que ver con la responsabilidad de quien lo comunica. ¿Por qué? Porque no es algo liviano decir que no venimos del latín. No es algo liviano decir que la Tierra es plana. Y yo creo que, por eso es muy bueno el trabajo de Carmen y por supuesto también el tuyo, que tiene que haber una responsabilidad muy grande, pedagógica y didáctica, de quien se anima a decir eso. Entre comillas, despertar a alguien, ¿sí? Nosotros no tenemos, quizá, viste, a veces se dice, no, bueno, es que no tengo, yo no soy responsable. Bueno, sí, sí lo sos. Si vos decís, che, mirá, la Tierra es plana, o si vos decís, no venimos del latín, mi ética indica que eso tiene que venir acompañado de una explicación cuidadosa y amorosa. ¿Pero por qué digo esto? Porque si no puede transformarse en una cárcel en sí misma o en veneno. Claro. ¿Por qué? Evidentemente tiene que ver con que muchas veces la modernidad líquida, la rapidez, las ganas de títulos y la pereza hacen que nos quedemos con títulos que los repitamos y podemos llegar a decir, Carmen Jiménez Huertas dice que el latín no existe. Mm, O, el sistema solar no existe. Ok, perfecto. Pero entonces no hablemos de astrología si el sistema solar no existe. ¿Me explico? Entonces, me mm, parece muy importante, que todos los que tenemos, pocos, muchos seguidores, no importa, nos tomemos la responsabilidad como corresponde de explicar las cosas con pausa y tranquilidad. Después, si hay alguien que lo quiere deformar, siempre hay tiempo. Pero yo he visto, María, específicamente en el tema de Carmen Jiménez Huerta, escuchar conclusiones que ni la propia Carmen dice, o en este caso vos. claro. Entonces, creo que es importante, por eso te quería dar lugar también en Sociología Mitológica, como decía, ya vamos a tener un programa especial para eso, pero es importante que nos tomemos el tiempo de comprender integralmente de qué se trata esto, porque como digo, no es una pavada afirmar una cosa así. Claro, no, no, por supuesto, no lo es ni en el tema de poner en cuestión la forma de la Tierra, como tampoco lo es con el tema del lenguaje y de que las lenguas romances no vienen del latín. De hecho, quien se tome el tiempo de calidad y la tranquilidad para estudiar tanto un tema como otro, va a descubrir la profundidad que hay detrás. El problema de la sociedad actual es que todo lo queremos rápido y ya. Y no hay tiempo para la reflexión, queremos respuestas express, la gente no tiene paciencia, quiere respuestas inmediatas y bueno, la vida no va así, por lo menos yo no la entiendo de esta manera. Si tú te tomas el tiempo necesario para estudiar el libro de No venimos del latín, descubrirás que el primer capítulo de ese libro empieza precisamente poniendo el latín en el lugar que le corresponde. Carmen lo primero que hace en ese libro es destacar la importancia del latín. En ningún momento está negando la existencia del latín. Al revés, el primer capítulo está dedicado a poner en relieve la importancia que tuvo el latín. ¿Vale? Otro tema es que ese latín sea nuestra madre. ¿Vale? Eso es lo que ella cuestiona. Pero que el latín fue una lengua importante, nadie lo ha puesto en duda. Y que existió, nadie lo ha dudado. A mí, haber escuchado, haber leído, todavía no tuve la posibilidad de leer el libro, pero sí de escucharla en varias entrevistas y escucharte a vos y tener la suerte de hablar con vos en reuniones, quiero decir, de manera más informal, me hace hermanarme con lo que yo llamo científicos clásicos, en principio, aquellos que creemos en los universales. Y me hace volver a esta idea de la filosofía, Mari, como algo, como realmente la madre de todas las ciencias. Cuando digo ciencia, me refiero
a los nombres que van adoptando las diferentes ramas de estudio, la filología, la sociología, ¿sí? Que se entienda de ese lugar. Pero rápidamente yo conecto con vos y con Carmen, porque irremediablemente cuando tenés un pensamiento clásico como lo tenés vos y como lo tiene Carmen, nos ponemos rápidamente en comunicación con los universales, rapidísimamente. Entonces, su análisis, fíjate, está el Doc Mate en el chat, ¿no? Entonces, su análisis, el análisis de Carmen termina siendo un análisis sociológico, porque la filología es una ciencia social, pero resulta que viene el Doc Mate al canal y termina diciendo, che, pero en la sociología hay también de medicina, porque en la medicina también hay de sociología, y en la filología también hay. Claro, pero el sistema, o el ser helocéntrico, como le decimos nosotros, nos hizo pensar en las cosas como estancas, como separadas. Entonces, un filólogo allá, el médico allá, y de repente estamos todos en sociología mitológica o en cuestionando lo obvio, hablando de todo, porque estamos hablando de universales. Y eso me parece que es una riqueza, que lo he dicho en otra oportunidad, pero quisiera saber tu opinión, que todavía no dimensionamos la potencialidad que tiene esta cosmovisión que estamos construyendo. Tiene Mm. una posibilidad impresionante desde todo punto de vista, y si fundamos bien las bases, se pueden ir encastrando, como lo hizo como hiciste vos el puente con Carmen, como el Doc Mate lo puede hacer con otros colegas, y como psicólogos que han ido apareciendo, vos conociste a Alejo, eh, y hay que validar todo el tiempo. Yo creo que hay que resaltar todo el tiempo esa potencia que tiene este movimiento que estamos construyendo, María, esta cosmovisión que estamos replanteando. Sí, totalmente. Y además, bueno, fíjate, el tema de separar toda la educación a partir de los 16 años, los itinerarios en ciencias y en letras, eh, no es casualidad. O sea, el tema es que tienes que elegir o estudias ciencias o estudias letras, ¿no? ¿Por qué? Porque así es imposible que tú puedas aprender y estudiar una carrera como ingeniería lingüística, porque te obligan a elegir entre el hemisferio derecho o el izquierdo, ¿no? Claro, claro. Es como, claro, bueno, pues, y al final, ¿qué hace la ingeniería lingüística? Pues anular todas las capacidades creativas, intuitivas, imaginativas del hemisferio cerebral derecho, que es el creativo, el holístico, el que te permite crear, el que te permite inventar cosas, el que te conecta con la sensibilidad, ¿no? Y nos educan desde la parte racional, lógica y analítica, ¿no? Y bueno, ni una ni la otra, es la combinación de los dos de manera holística y de manera integral, ¿no? Y sí, yo creo que es muy importante el aporte que todos podemos ir haciendo y tejiendo juntos con este movimiento, bueno, tan bonito, ¿no? Que se ha creado estos últimos tiempos. Yo llegué a partir del 2020, así que vosotros ya hacía muchos años que estabais ahí en primera línea picando piedra, pero bueno, yo creo que, y no solo estamos ahora en un momento muy importante, yo siento con mucha claridad que lo que viene es muy potente y que hay que crear una estructura también sólida para ir co-creando nuevos eventos, nuevos encuentros, poniendo en valor el conocimiento que tenemos, lo que vamos aprendiendo, también permitiendo que nuevas voces se unan al movimiento y sobre todo eso, hacerlo desde la seriedad, desde el rigor, desde la honestidad y siendo muy coherentes, ¿no? Y repito que me cuesta imaginarme un lugar de encuentro como lo está haciendo, al menos en habla hispana, digo, porque no sé, tengo la idea de que por ahí los americanos, norteamericanos, porque yo les gusta decir americano como si nosotros fuéramos, no sé, de Oceanía, pero tienen un estilo por ahí más técnico, más de. Y nosotros le damos, me parece, una integridad que hace que se puedan encontrar aportes como lo de Carmen, aportes como lo del doctor Hammer, ¿sí? Aportes como el de, no sé, el de Carl Gustav Jung, ¿sí? Todos ellos tenían muchas cosas en común. El tema es que no había una plaza de encuentro. Y yo creo que eso es algo muy valioso de la ATP, que no pido que lo entiendan aquellos que no están en la ATP de manera comunitaria,
que esa es una palabra que sé que Mari la sabe porque la vivió, es algo que solamente se vive en primera persona, no es algo teórico, no solamente en la organización de su evento en Menorca, sino también cuando están acá en Argentina o cuando vamos a Chile, se vive comunidad, ¿sí? En gran parte del ATP. Todo, no podemos hablar por todo. Pero en esa comunidad empiezan a surgir estas interacciones y realmente les digo, es muy loco y es muy potente lo que se empieza a generar. Y tenemos que ser conscientes de eso para que exista gente como Mari, con sus talentos comunicativos, de docente, que lo puedan plasmar en un libro, que puedan hacer una entrevista con nivel, que lo pueda dejar registrado. Así que, bueno, a todos los que forman parte de esa comunidad, siempre quiero llevar este mensaje de volver a poner en valor no solamente las cuestiones técnicas de si se ve Menorca o Barcelona, no, sino esto que hemos ido y que seguimos conformando. Así que, Mari, bueno, hemos recorrido casi en 1 hora y media esta charla individual. ¿Te quedó algo así, algún momento que no pueda dejar de formar parte de tu historia, de estas charlas individuales? Bueno, va, venga, lo voy a contar, ¿vale? Ah, no quería, no, bueno, dale, dale, dale. Lo voy a contar, venga, va. Bueno, pues sí, hay un tema importante que no he mencionado y es que, mira, hoy que estoy en tu canal, que estoy en directo, ya sabes que a mí no me gustan mucho los directos, pero como te he dicho al principio, contigo hago todas las excepciones que sean necesarias y bueno, quiero compartir contigo y también bueno, con todos los miembros de tu canal, con todos tus seguidores, la noticia. Te voy a dar el titular, ¿vale? Hoy te doy el Muy titular bien. en tu canal, la noticia de que vamos a hacer un nuevo evento, Tierra Plana, Menorca, este 2024. Bueno, increíble. Yo algo sabía en el chat, me parece que había un topo ahí que quiso, que tiró, pero bueno, no sabía si me iba a dar la primicia. Después te giro el dinero, Mari, por dar la Vale, primicia acá vale. en mi canal, ya lo que habíamos acordado. Pero Sí. bueno, muy feliz de que eso se dé. Es necesario seguir juntándonos, porque reitero, lo que pasa en esos encuentros es para vivirlo, solamente lo saben los que van. Se puede filmar, pero hay que estar, hay que ver el sentido de comunidad que hay. Así que muy feliz de que se haga la segunda parte, bueno, el segundo encuentro. Y ojalá, quien te dice, podamos estar ahí muchos presentes. Es la idea, Bueno, a es la ver, idea. yo te voy a retar también en directo. Rafa, ¿vas a venir o no? Estamos haciendo, está compleja la cosa, pero estamos haciendo lo posible. Ojalá, pues me quedó una espina. Tengo la remera del primer evento, que es una de mis favoritas, la uso mucho. Es una remera divina que la gente la ve y dice, quiero esa remera, no sabe ni lo que es, así que tiene un diseño ahí increíble, que sé que participó mucha gente. Así que bueno, un honor haber sido invitado y por supuesto, ojalá si estuviese en mí la decisión 100% ya estaría tomada, pero bueno, vamos a ver si lo podemos cumplir. Vale, vale. Bueno, yo me encantaría, la verdad. Me encantaría que en este evento estuvieras. La fecha es el 14 de septiembre, ¿vale? Ya es oficial la fecha, ya podemos anunciarla. Así que, bueno, yo espero que en este evento, Rafa, puedas acercarte a la isla. Me encantaría tenerte aquí y que también pudieras, bueno, vivir la magia de un evento desde la isla de Menorca. No tengo dudas que debe ser increíble. Así que bueno, ojalá podamos hacerlo y si no acompañaremos como siempre. Bueno, Mari, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste en esta? Pasó volando estas charlas individuales. No quedó nada, no hablamos mucho del voluntariado, pero tu voluntad estuvo presente en toda la charla. No quiero cerrar sin que te haya quedado algo en el tintero que te parezca importante, porque esto habla de María Llompart, del individuo que está por detrás de todas estas historias. No, la verdad es que he disfrutado un montón, Rafa. Te agradezco muchísimo que me hayas dado voz en tu canal por este ratito de charla. Ha sido muy agradable, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Y nada, un placer compartir tiempo contigo. Y bueno, me siento muy privilegiada de estar hoy aquí en Sociología Mitológica. O bueno, Mitología Sociológica, ¿qué prefieres?
Sí, 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 es el alter ego, es la faceta de la luz y la sombra del canal. Entre Mari e Iru ya saben que pusieron eso en la psicosfera y ahí está dando vuelta y me encanta porque se arma una cosa medio geminiana ahí. Así que las dos valen. A veces estoy muy mitología sociológica, te digo. Hay días que estoy mitología sociológica full y hay días que estoy más sociología mitológica. Pero bueno, nada, fue un placer tenerte, Mari. Y como decía, podemos hacer el adelanto, hay que poner fecha, pero vamos a tener un programa dedicado especialmente al libro, ¿sí? No solamente al libro, sino a comentar todo lo que rodea a este libro, que para mí es casi tan bueno como el contenido del libro en sí. Así que todos los que se quedaron interesados con eso, ya se viene la charla. Por supuesto, en la descripción está la página donde la pueden seguir a Mari, su Instagram, su YouTube, en Cuestionando lo Obvio. Síganla, den like, compartan. Así que bueno, nada, agradecerte. Para mí fue un placer. Y a veces, como digo, tengo la chance de tener a gente que uno admira y a veces tiene la chance de tener a gente que uno admira y quiere. Y este es el caso con Mari, así que como decía, doble gusto para mí. Un placer, Rafa, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Me han hecho muy pocas entrevistas y esta te prometo que la voy a recordar con mucho cariño. Mira, después del primer evento Tierra Plana de Menorca, me llamó, también así, fue algo muy improvisado. Me llamó un chico terraplanista que yo no conocía de nada desde Australia, que se llama Pablo, del canal Perico Canta. No sé si lo conoces. No, no le conozco. Y me llamó para hacerme una entrevista, bueno, también para hacer una charla. Y al principio pensé, ¿una charla conmigo? Luego dije, venga, va, pues sí. Y la verdad es que la recuerdo, esa charla entre Australia y Menorca, con mucho cariño. Y ahora ya puedo añadir otra, esta charla entre Menorca y Argentina. Bueno, yo no sabía que íbamos a jugar la finalísima. Esto está, si ven, está planeado desde antes. ¿Sí? No sé si sos muy futbolera, Mari, pero sabés que esto es un adelanto de la finalísima. Tenemos un uruguayo ahí que quiso meter, pero evidentemente no pudo. Así que fue un adelanto de la finalísima. Veremos cómo sale en la cancha, pero por lo menos acá ya tenemos un Menorca argentino en España-Argentina. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en vivo, a todos los que nos vean en diferido, muchas gracias también para todos y nos vemos en el próximo programa de Sociología Mitológica. Que estén muy bien y hasta la próxima.